de la jornada sobre blanqueo y, como había anunciado, y después de un parón por razones técnicas de la grabación de las intervenciones, bueno, pues me complace dar la palabra a Omar Orsi, que, como comentaba, Omar ha sido alumno de esta universidad en el programa de doctorado, es doctor en Derecho por esta universidad, trabajó y hizo su tesis doctoral sobre el blanqueo de capitales y, como comentaba, combina sus estudios, podemos decir, en la academia, incluso su actividad docente en diversas universidades argentinas y en todos los cursos de formación del Ministerio Público en Argentina, con su trabajo como fiscal desde hace muchísimos años y desde hace pocos meses, como decía, como responsable en la configuración y el diseño institucional de todo el sector relacionado con blanqueo de capitales, con lavado de activos y financiación del terrorismo. Por lo tanto, para completar la perspectiva que, con esa visión siempre tan sugerente de Gregorio Álvarez en estas cuestiones de la represión del blanqueo de capitales, le doy la palabra a Omar Orsi. Le agradezco. Él ha estado toda la semana aquí con nosotros, desde hace años participa en las actividades académicas de los másteres del programa de Estado de Derecho del Gobierno, y quisimos aprovechar la oportunidad de que él estaba en Salamanca, estaba en nuestras aulas, y sobre todo por ese nuevo cometido en esta materia, para que, bueno, tratando también de acercar la visión que se tiene de este problema de blanqueo de capitales con realidades jurídicas de otros ordenamientos y de otras latitudes, como en este caso de América Latina, pues que fuera, podemos decir, el broche de oro y el cierre desde el punto de vista de las participaciones a esta jornada y esta actividad. Muchísimas gracias, Omar. Ya sabes que esta es tu casa, te escuchamos con todo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación. Todo lo contrario, realmente es un honor para mí estar aquí. Es también un placer estar con ustedes. Me preocupa qué decir después de la brillante exposición que hemos escuchado, pero vamos a intentar algo. Quiero agradecer antes a las autoridades de la universidad, de la facultad, a los directores de los dos programas, y bueno, pasemos a lo nuestro. Se fueron hablando varios temas, fui escuchando en el día de hoy, pero siempre todo está girando en torno a esta división entre deber ser y ser, entre teoría y práctica, la necesidad de unir academia con trabajo profesional. Recién se dijo algo muy interesante, se agregó, casi diría, cerrando el círculo, la relación entre saber y poder, ¿no? Recién lo hemos escuchado, y creo que por ahí va un poco el tema. También escuché una cita de Foucault, que es justamente quien trabaja esta división, y él dice, en esa conferencia que fue citada, la primera de la verdad y las formas jurídicas, que en realidad esa separación entre saber y poder no es una separación casual, y entonces de allí la dificultad de volver a unirlos, y de allí la dificultad de volver a juntar la academia con la práctica concreta. También hemos visto una perspectiva bastante negativa sobre las posibilidades de perseguir delitos como el lavado. Vamos a repasar ahora, dada la invitación de abordar perspectivas prácticas, un ejemplo empírico. Vamos a intentar ir a los datos más que a elaboraciones teóricas sobre ellos. Voy a presentarles ahora cuál es la tendencia del sistema procesal argentino, que no es muy diferente al resto de los sistemas penales, obviamente con las variabilidades que se pueden presentar en cada caso, pero creo que en el fondo lo que se ha intentado exponer en estas jornadas es esta idea de que el sistema penal le resulta muy sencillo procesar aquellos casos toscos, ¿no? Esos casos extrasistémicos. Allí el sistema penal muestra gran eficiencia. Se puso acá el ejemplo del hurto de un yogur, creo. Que si bien no hay casos de lavado, o la policía no está preparada para detectar casos de lavado, si hay un hurto de yogur, eso rápidamente ingresa en el sistema procesal. Esa realidad se verifica
en muchos países en el derecho comparado. Aquí vamos a intentar ver esa tendencia. Y con esto intentaremos, con estas cifras, demostrar que también en Argentina se da esta situación de que para el sistema penal lo extrasistémico es fácil de perseguir, pero los delitos intrasistémicos son mucho más difíciles de detectar, de que ingresen al sistema penal y luego de que el propio sistema penal les dé una respuesta satisfactoria. Y en particular es difícil en el área de los delitos económicos. Aquí lo que tenemos es otra intersección entre mercado y Estado, siempre una relación también complicada. Lo que tenemos ahí expuesto es, la Argentina tiene un sistema federal, por lo tanto tiene juzgados federales y de instrucción. Las instrucciones son juzgados locales. Los federales tratan, en teoría y según la atribución de competencia, los delitos más graves que se cometen contra el Estado. Bueno, si tomamos los casos que están ingresando al sistema penal federal, estos son datos oficiales del 2011. Aquí empezamos con un tema que también se fue trabajando. Es difícil encontrar estas cifras, ¿no? Y si uno encuentra estos datos, los encuentra en los típicos gráficos torta muy convenientes para la administración, presentados de manera bonita y generalmente exponiendo cuánto se tarda en resolver los casos. O sea, se están tomando variables de gestión, variables de rendimiento, variables laborales, pero rara vez se trabajan y se exponen datos que indiquen cuál es el sesgo de la política criminal que se está llevando adelante. Como ven, casi la mitad de los casos que ingresan en un año en la justicia federal en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, o sea, donde pueden ocurrir los delitos económicos, los delitos contra el Estado más grave, la mitad de los casos son casos de droga. 51%. No imaginen narcotráfico, no imaginen grandes grupos transnacionales que se dedican a la comercialización de droga. Son pequeños casos ocurridos en el espacio público, con escasas cantidades de droga y poca producción económica. El segundo delito, ese 14%, son delitos contra la fe pública, principalmente infracciones documentales, también escasamente complicadas. El sistema penal argentino, como la mayoría, se divide en dos partes. Una parte de investigación, con distintos nombres según el derecho comparado, y una segunda etapa de juicio. En la primera etapa hay que ver si uno tiene pruebas suficientes para tener un caso que amerite habilitar la segunda etapa de juicio oral y público. Vamos a ver qué ocurre con el porcentaje de delitos cuando pasan a la segunda etapa. Como ven, hay una reducción de los casos de droga. Se descartan los casos de droga simple porque se entiende que no hay una afectación significativa del bien jurídico. Estos datos no son muy importantes en tanto es un descarte natural del sistema. Lo que queremos reflejar con esto es que ustedes vean cuál es el tipo de delitos que está procesando este tipo de justicia. Ahora vamos a ver en qué trabaja un juzgado de instrucción, que toca temas como los que se han explicado acá, de hurtos, robos, o sea, delitos de menor entidad o menor complejidad. Hacemos esto para ver la comparación, ¿no? Para ver si es un defecto de federal o es un problema que se reproduce en instrucción. Como vemos, al igual que federal, hay un delito que cobra preeminencia. En este caso son los delitos contra la propiedad. También de baja magnitud, poca preparación, generalmente cometidos por una persona en el espacio público, ¿no? Como en el caso anterior, vemos que las proporciones de los casos elevados coinciden más o menos con los delitos que se detectan. O sea, el sistema no tiene algún descarte significativo por tipo de delitos. Hasta acá puede no sorprender ninguno de estos datos, salvo ver la preeminencia de cierta calidad y tipo de delitos. Pero ¿cuántos delitos pasan a la segunda etapa? O sea, ¿cuánto descarta el sistema penal? Recordemos esta famosa frase de la cifra negra, ¿no? Al sistema penal ya ingresan pocos casos.
de todos los delitos cometidos ingresan pocos casos al sistema penal. Una vez que ingresan al sistema penal, ¿cuántos descarta inicialmente el sistema penal? En la primera etapa. Yo no sé si a ustedes les sorprende, yo siempre que veo esto también me sorprende a mí. Los casos descartados en la primera etapa, en ambos fueros, un fuero más ligado a casos políticos relevantes y uno a casos comunes, nos muestran el mismo nivel de descarte. 96%, 97%. Los casos que pasan a debate son entre el 4 y el 3%. Insisto que acá están tomados los datos desde que ingresa al sistema de administración de justicia. Y recalco esto porque usualmente se empiezan a tomar desde que el caso es judicializado, desde que está esa audiencia de imputación. Los códigos procesales tienen distintos nombres, pero muchas veces la estadística se empieza a tomar una vez que operaron los mecanismos de descarte, principio de oportunidad, descarte por insignificancia, ¿no? O cuando no hay elementos para ir avanzando en la imputación. Este es el nivel de descarte del sistema. Ahora vamos a pasar a lo que ocurre en el terreno de lavado. ¿Por qué es importante presentar antes las cifras generales? Porque uno puede tender a creer que lo que ocurre en el lavado es una normalidad particular de la persecución del lavado, ¿no? Estamos viendo que los sistemas penales no llegan a una respuesta de condena en la amplia mayoría de casos. Como ustedes han visto en estas jornadas, el delito de lavado de dinero tiene un sistema particular de prevención. Ese tampoco es mío. Un sistema particular de prevención, y agrego, es muy costoso, ¿no? Con sujetos obligados a informar, distribuidos en una serie de instituciones públicas y privadas que tienen que generar información, la cual, en base a los reportes de operaciones sospechosas, una vez que se detecta una operación que tiene visos de ser sospechosa de encubrir una operación de lavado, es remitida generalmente a una unidad centralizada llamada Unidad de Información Financiera, que es la que va a proveer de insumos a los ministerios públicos o a la justicia según el sistema de que se trate. En el caso argentino esta premisa se cumple. Los casos ingresados a la unidad de lavado anterior, en el 2011, 809 provenían del sistema preventivo administrativo. Solo 6 casos son casos de otras fuentes ingresados al mismo sistema. Esta es la cantidad de casos procesados por esa unidad desde el año 2007 hasta el 2011. La unidad fue creada a fines del 2006. En total, 809 casos, como decíamos, con una distribución bastante estrafalaria que respondió a ciertas personas, a ciertas presiones del GAFI e incluso del gobierno o de los medios de comunicación referidas a la Unidad de Información Financiera, que tuvo diversos cambios en su composición. Ahora, ¿qué hizo la Unidad de Información, la Unidad Fiscal del Ministerio Público con los casos que ingresaron? ¿No? ¿Cuántos de esos casos fueron remitidos a las fiscalías para su investigación? Tenemos sistema de prevención de los sujetos obligados a informar, sistema de filtro. Si encuentran una operación sospechosa, de las pocas que encuentran, la envían a una unidad de información financiera que está fuera del Ministerio Público, fuera del Poder Judicial. Una vez que esa unidad recolecta elementos y mantiene ese estado de sospecha, esa sospecha sobre la operación, lo envía al Ministerio Público. Arrancamos aquí. ¿Qué pasa cuando lo recibe el Ministerio Público? A la izquierda tenemos todos los casos. Esto es el total de casos, ¿no? El 61%, que es lo que vemos en la izquierda, es descartado por la propia unidad del Ministerio Público. O es archivada en el 28% de los casos, o es mantenida en trámite, porque lo que se requirió es el levantamiento de secreto fiscal, que requiere de una intervención judicial. Una vez levantado el secreto fiscal, vuelve a hacer una investigación normal, y un 6% en trámite. Lo importante de esto no es esa parte que es la de descarte, sino la otra.
el 43% de esos casos, ¿cómo terminan? ¿Cuántos casos son realmente de lavado? Denuncias de lavado. Eso lo tenemos aquí. El 18% de los casos, en realidad, no es investigación de un caso de lavado, sino una investigación sobre el delito previo. 18% de los casos son investigaciones del delito previo, no casos de lavado. El 17% de los casos es denuncia de otro delito. Si bien se inicia como una investigación por lavado, en realidad no es tampoco un caso de lavado. ¿Qué nos queda? 9%, exclusivamente de casos de lavado. Es decir, que desde el 2007 al 2011, la unidad de lavado procesó solo 59 casos. ¿Cuánto representa esto por año? ¿Qué carga laboral tuvo la unidad de lavado en un año? En este caso es el 2010. 13 casos en un año. Ahora, volvemos a lo que estamos intentando comprobar con estas cifras. Lamento que sean tan tediosas. Como decía el expositor anterior, ya es un logro que no se hayan quedado dormidos, en especial porque no me salen muy bien los chistes, pero creo que estos datos son muy importantes para saber dónde estamos parados. Digamos, se habló acá de criterios de verdad, de criterios de validación, se habló de consistencia interna. Es hora de que el derecho empiece a ir a los números, que empiece a utilizar también otra fuente de validación normalmente usada, que es la contrastación empírica. Entonces, puede ser muy fácil decir esto, ¿no? Esto es, creo yo, algo que se puede decir con mucha comodidad, pero decirlo simplemente sería habilitar una discusión sobre opinión. Yo lo que intento es que esto quede respaldado por las cifras anteriores, ¿no? Y creo que es importante que el derecho empiece a utilizar esta perspectiva. Lo que está haciendo el sistema penal argentino y lo que están haciendo la mayoría de los sistemas penales es, en definitiva, si uno toma la salida del sistema y los ingresos del sistema, es aplicar mayoritariamente condenas a los delitos simples. Delitos simples que ocurren en el espacio público, cometidos por personas escasamente organizadas, generalmente hechos vinculados a escasos márgenes de violencia y también referidos a afectaciones al derecho de propiedad, mayoritariamente. Acá hay procedimientos rápidos, regulares y aplicación de condenas o soluciones alternativas. O sea, aquí el sistema funciona perfecto. ¿Qué pasa con los casos complejos o social y económicamente relevantes? Todo lo contrario. Las regulaciones y los procedimientos son complejos, hay alta mora, altísima mora, los casos duran años. Si no duran años es porque hubo un descarte en la etapa preliminar y hay pocas condenas, no solo en los casos de lavado, sino en todos estos casos complejos. ¿Qué soluciones se estuvieron planteando en Argentina? Esta es la situación que está tanto el sistema general como los casos de lavado. ¿Cuál es la estrategia que se ha buscado? La primera fue una estrategia penal que fue exigida por el GAFI. Argentina, a la fecha de estas cifras, tenía regulado el lavado de dinero como una forma de encubrimiento, una forma especial agravada de encubrimiento. O sea, que el bien jurídico afectado dentro de la legislación argentina es la administración pública, que engloba a la administración de justicia en particular. Esa regulación, pero además por la letra propia del delito de encubrimiento, excluye el autolavado, ¿no? Excluía el autolavado. Entonces, una de las recomendaciones es atacar este tema del autolavado. ¿Qué se hizo? Se cambió la ley. Hubo una reforma en el año 2011 que introdujo el lavado como una afectación al orden socioeconómico, el orden económico y financiero. Esto va a permitir formular imputaciones por ambos hechos, ¿no? Además, la misma reforma introdujo las técnicas especiales de investigación al blanqueo. Recuerden ustedes lo siguiente: teníamos los casos simples,
que podían llevarse a juicio y a condena rápidamente. Y los casos complejos, que demoran mucho tiempo y hay poca efectividad. ¿Qué reformas procesales se vivieron en Argentina anteriormente? Bueno, algunas que fueron muy efectivas y que tendían a acelerar más los casos simples para descongestionar el sistema y aplicar esos recursos liberados a los casos complejos. Todas las herramientas procesales dedicadas a los casos simples son todas muy efectivas, muy efectivas. ¿Qué técnicas se emplearon para los casos complejos? Los que ustedes ya conocen: delación, entrega vigilada, testigo protegido, ¿no? Esas técnicas también se empezaron a aplicar con esta reforma. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que se evaluó en la procuración de esta reforma, pese a que fue una exigencia del GAFI? O sea, se cumplió la exigencia del GAFI, pero ¿qué evaluamos? ¿Cuáles son las expectativas del cambio? ¿Hasta dónde llegaría el cambio normativo que se ha implementado? ¿Cuál sería el resultado esperado en términos prácticos? Una buena probabilidad de respuesta la vamos a tener en cuál es el rendimiento general de los restantes sistemas que han empleado una técnica similar. ¿Qué es lo que se constata en general? Acá ponemos ese giro en general para no herir susceptibilidades y que nadie venga y diga, bueno, en mi país no pasa eso, pero en general ocurre esto y podemos dar cifras si después interesa. Pero la mayoría de las condenas en el derecho comparado por casos de lavado es delitos de comercialización de estupefacientes como delito precedente. ¿No? Hoy se mencionó el tema, creo que por la mañana, del sistema bancario. Se dijo que, creo que el notario había mencionado que para qué llenamos de regulaciones otras áreas de la economía si en realidad el lavado es un problema bancario. Bueno, acá empezamos a ver que efectivamente el sistema no está tocando las cuestiones bancarias. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver inmediatamente, no solo son casos de comercialización, sino que son casos de comercialización de drogas de segmentos menores en el narcotráfico. Casos muy simples de comercialización primaria de droga. Esto implica que se blanquean cifras poco significativas y que además no intervienen estructuras autónomas de blanqueo. O sea que la misma persona que vende o comercializa la droga, en general lo que hace es aplicar el producto, el rendimiento de esa actividad ilícita para adquirir algún bien. Lo aplica inmediatamente. Por lo tanto, no son operaciones que comprometan, las que son detectadas por el sistema penal, significativamente al sistema bancario. Esto también está explicando por qué los casos que están siendo condenados tampoco ingresan por el costoso sistema de prevención. Si vemos todas estas circunstancias, también podemos concluir que en realidad el temor de que sean permeadas las estructuras oficiales que están comprometidas en el blanqueo tampoco es lo que se da en la práctica. ¿Cuál es la expectativa que evaluamos entonces en Argentina sobre esta reforma? Lo que vamos a obtener probablemente es cumplir con alguna demanda del GAFI y elevar nuestros indicadores de condena. Esta va a ser la expectativa mayor si dejamos librada la fuerza del sistema a solamente la aplicación de la reforma. ¿Cuál es la segunda evaluación que hemos hecho? Que en realidad, como se dijo acá, el tema es aplicar a este tema voluntad política. Sin voluntad política no se van a obtener resultados significativos. La Procuración General de la Nación entonces definió dos líneas estratégicas de acción política para los años venideros. La primera es sostener la agenda que ya venía llevando de derechos humanos. En Argentina, como ustedes saben, desde el año 83, con muchas dificultades, pero hasta el día de hoy, se siguen los juicios contra los militares comprometidos en la dictadura de 1976 a 83. Esta agenda de derechos humanos
como política de Estado del Ministerio Público se fue ampliando para incluir violencia institucional y otras agendas. Pues a partir de la asunción de la nueva procuradora se decidió ampliar la agenda para involucrar a los delitos socioeconómicamente relevantes que, como ustedes saben, afectaron significativamente a la Argentina antes y después de la crisis del 2001. Entonces, la evaluación que se hizo es que el Ministerio Público tiene que dejar de cumplir un rol pasivo y esperar que el sistema le provea insumos. Pasar a tener una idea de anticipación, de tener un sistema de detección propio. Ustedes escucharon hace poco esta cuestión de que había que levantar el teléfono para ubicar al policía, que le pasaron el teléfono. Los más jóvenes esto no lo van a entender, pero yo estaba pensando en el que se ponga, de Gila, no sé si lo recuerdan, pero chiste para los más. Bueno, realmente esto hay que abandonarlo. El sistema de prevención no está dotando al Ministerio Público de insumos. Argentina, no por ninguna capacidad propia, sino por una historia. A veces las cuestiones se explican más por genealogía que por genialidades o por buenas ideas. Argentina tenía el Ministerio Público diagramado en un sistema espejo del Poder Judicial. Por lo tanto, tiene una estructura descentralizada. Al transformarse en un organismo autónomo, nunca fue del Poder Ejecutivo, salvo su cabeza. Conservó esa estructura descentralizada. Por lo tanto, en Argentina la investigación no está a cargo de las fuerzas policiales. La fuerza policial interviene en la prevención y automáticamente, y en cuanto materialmente puede, debe entregarlo al Ministerio Público. Eso lleva a que en Argentina el Ministerio Público tenga una estructura bastante grande. No muy eficiente, pero cuanto menos es grande para estos delitos. Entonces, lo que se decidió es emplear esa estructura de una manera inteligente y pasar de esta historia de esperar que el sistema preventivo nos arroje los insumos, que como ya hemos visto, eso no ocurre, entre otras cosas, porque todos los actores del sistema preventivo se están echando la culpa entre sí. O sea, cada sector juzga que es imposible cumplir con las normas antilavado. Lo mismo que escuchamos con el notariado, lo escuchamos de los bancos. Es un sistema muy discutible. Ustedes piensen que el Estado está tercerizando una función propia y la está derivando en aquellos sujetos que tienen mejores perspectivas para cometer el delito. Esto es algo muy sensible para hacerlo. O sea, no es que nadie esté suponiendo la mala fe del resto de las personas, pero como enseña O'Donnell, la desconfianza es una parte importante de la democracia, por lo menos cuando se trata de la función pública. Entonces, este esquema lo que pretende es, sin tocar el sistema preventivo, que está extendidamente aceptado en el derecho comparado, bueno, pues darle un carácter proactivo al Ministerio Público. Para hacer eso hay que pasar del análisis del ROS al análisis conjunto del delito económico. El lavado es solo la punta del iceberg del delito económico. Está su análisis individual y fragmentario, y en particular si se hace depender de una sola fuente de insumos, probablemente y empíricamente ha llevado al fracaso. ¿Qué se propone entonces? Bueno, lo que están viendo ahí. Digamos, ir más allá del sistema de filtro. Casi todos los ministerios públicos tienen unidades especializadas separadas, fragmentadas, parceladas. Cada uno tiene su quintita, como decimos nosotros, y ninguno se mete en la del vecino. Hay necesidad de incrementar las bases operativas del Ministerio Público, en particular incremento de bases informáticas con datos. Y a su vez, esta capacidad de incrementar tanto orgánicamente su capacidad como de generar datos también nos va a colocar en mejor condiciones de ser controlados, de rendir cuentas. Esto es algo importante cuando estamos hablando de delitos económicos, donde la capacidad de corromper funcionarios es enorme. Y diría más, no hace falta ni siquiera corrompernos. O sea, hay dos formas de intervenir en las instituciones. Una es capturarlas, que sería corromper al funcionario, y la otra es influir en los funcionarios. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues qué inteligente que es usted, la verdad que nos interesa mucho, queremos convocarlo a dar una charla,
¿por qué no nos ayuda en el diseño de tal o cual cosa? Digamos, hay muchos modos donde grandes estudios jurídicos, actores de peso dentro del entramado económico pueden empezar a convencernos, cuanto menos, de la necesidad de dedicarnos a otra cosa. Y finalmente quiero presentarles cuál es el resultado de toda esta evaluación. Por suerte para mí me toca presentarlo en el mejor momento, que es en el de las expectativas, ¿no? Y no podemos evaluar todavía los resultados concretos de este sistema. Pero sí quiero decir algunas cosas que tienen que ver también con otra especialidad. Aquí se habló de unir derecho penal y derecho procesal. Hay otro campo que es el institucional, el orgánico, ¿no? El de la ingeniería institucional, que es el núcleo articulador de todos estos campos, ¿no? Es un conjunto que se aproxima más a la materialidad y por lo tanto también tiene dimensiones diferentes a las del derecho. Acá estamos hablando de otra cosa. De hecho, creo que ustedes deben estar pensando, este tipo no está hablando de derecho. Y no estoy hablando de derecho. Nos estamos aproximando a un lugar donde hay que generar un nuevo conocimiento, ya hay otras ramas de saber que lo están generando, y que tiene que ver con esa línea en que se tocan 2 saberes, 3 saberes, 4 saberes colindantes. Ahí hay un antropólogo que se llama Gregory Bateson que dice que en estos campos colindantes lo que hay que generar es la pauta que conecta esos saberes. Es un tercer saber muy próximo al enfoque sistémico que va a conectar estas distintas pautas. Y ahí también tiene relevancia, yo me nutro como tengo pocas ideas, me nutro de la conferencia anterior. Ahí se decía que cuando hablamos decimos, no nos entendemos porque muchas veces decimos cosas distintas con las mismas palabras, ¿no? Bueno, imagínense lo difícil que es encontrar esta pauta de comunicación si no la encontramos entre los juristas dedicados específicamente a los juicios. Qué difícil es encontrar este mismo lenguaje común con un técnico en informática, con un experto en lógica, con un administrativista. Es difícil. La solución que estamos intentando ensayar es esta. Lo que tienen ahí es la Procuraduría de Delitos Económicos. Primer diferencia con la estructura previa que teníamos, no se toma el blanqueo y el terrorismo, la financiación del terrorismo como algo separado a otros ámbitos de investigación que tienen que ver con afloramientos de delitos económicos, como lo es también el lavado de activos, ¿tá? Entonces, primer tema, vincular orgánicamente diferentes áreas. Ahí tienen presentados las áreas tocas el mercado de capitales, que es muy importante, el fraude bancario, que como habrán escuchado aquí es un núcleo estructurante de las maniobras de lavado, también el sistema impositivo y aduanero. Se coincida o no con que el delito impositivo es delito antecedente del blanqueo de capitales, lo concreto es que los mismos mecanismos se utilizan para una cosa y para otra. Por lo tanto, es vital que el Ministerio Público tenga un análisis conjunto de estos temas. El otro campo que abarcaría en investigación la Procuraduría de Delitos Económicos son los delitos contra la administración pública, los fraudes y los delitos de corrupción. Y el más novedoso de todos estos, porque ya se va de la esfera pública, son los casos de concursos y quiebras, donde cuanto menos en Argentina muchos de los casos más relevantes de concursos han implicado casos de lavado. Ustedes vean que esta división tiene un fiscal a cargo de cada una de esas unidades. O sea, son unidades de investigación con personal propio que coinciden, están coordinadas en una misma procuraduría. Como los códigos acusatorios modernos, tiene la división que ustedes ya conocen entre área administrativa y área de investigación. El área administrativa creo que no hay mucho para hablar. Esto va en la línea de quitarle a las fiscalías como a los tribunales todo el trabajo que tenga que ver con atención, trabajo administrativo, trabajo de archivo. Eso se coloca en una dependencia específica dentro de la misma procuraduría. Lo más novedoso es el área de apoyo a la investigación. ¿Por qué novedoso? Porque en los ministerios públicos modernos
Esa estructura es una estructura centralizada que depende del procurador, con una estructura de carácter policial, jerárquicamente ordenada, donde el fiscal elige a su investigador de confianza, ¿no? En este caso, esa área de investigación no depende de la estructura jerárquica de procuración, sino directamente de la Procuraduría. Es un cuerpo propio. No es un cuerpo jerárquico, no es un cuerpo de tipo militar, sino que es un cuerpo directamente civil y de expertos en el campo económico. Asesoría pericial, aquí se explicó perfectamente cuál es la función de los peritos y la discusión sobre los peritos. Así que ese campo yo ya lo doy por zanjado. Hay tres cuestiones bastante importantes en esta nueva estructura. La primera es tener un área específica para el recupero de activos. Como todos saben, el delito de lavado involucra, en el caso en que ingresa al sistema judicial, la afectación como herramientas puestas a disposición del juez o del fiscal, el tema del decomiso de bienes, embargo y decomiso de bienes. Hay un área específica que se encargaría de eso. Pero en esta cuestión de generar capacidad de inteligencia propia, lo que se ha agregado aquí es la generación de bases de datos propias, donde se estén cruzando todos los casos que van ingresando en las distintas procuradurías. Esas bases de datos a su vez están interconectadas con las restantes bases de datos del Poder Ejecutivo, aduana, sistema impositivo, ¿entiendes? O sea que es una importante fuente de obtención de datos. Como en todas estas áreas, siempre hay que pensar, aunque parezca difícil aceptarlo, en un esquema de seguridad informática para resguardar esas bases de datos. Pero el punto que yo quiero rescatar de todo esto es el tema del grupo de investigadores, ¿no? Lo quiero rescatar también por las ideas de la charla anterior. Esta cuestión de cómo probamos, ¿no? Se aclaró perfectamente la diferencia, o sea, la falsa diferencia o aparente diferencia entre prueba directa y sistema de indicios. En estos casos de delitos económicos, la prueba es compleja en este sentido, no diferente a las restantes, pero como se interrogó por qué criterio de verdad se estaba utilizando, yo voy a dar el que pensamos que puede servir. Actualmente hay cierto consenso en que decir que algo tiene una probabilidad de haber ocurrido, yo creo que la mejor explicación que se ha dado es desde las perspectivas de la modelización, ¿no? Generar modelos que tengan consistencia interna y que nos permitan un mapeado a través de una metodología adecuada de la realidad. Modelizar, emplear herramientas metodológicas y mapear la realidad. Si yo tengo indicios, lo que estoy suponiendo es que esa totalidad concreta no me está dando todos los elementos que me permitirían reconstruirla en su totalidad. Me da solo algunos, desperdigados. Si yo los miro sin ningún modelo, no me indican nada. Si yo los miro individualmente, me indican un fragmento que no me sirve para probar. ¿Qué debo hacer yo? Pues modelizar y hacer encajar esos indicios dentro de ese modelo. ¿Eso me sirve? Eso solo no. Debo evaluar los modelos alternativos, o sea, cuántos modelos pueden explicar esos fragmentos y descartarlos. Esto es lo que hace la mayoría del trabajo científico hoy día. Modelizar, mapear, descartar explicaciones alternativas. Ese creo yo que es hoy día un sistema de validación, o el sistema de validación que podemos utilizar en particular en los delitos económicos. Ese grupo de investigadores es en lo particular, y voy a intentar precisarlo, todavía no está formado. Pero ahí se pretende reunir ciertos investigadores que provienen de la antropología, de la sociología, obviamente de la economía, pero de lo que estamos hablando aquí es de incorporar gente que tenga especial experticia en tratar temas de complejidad. Hoy hay ramas completas de la antropología cognitiva, hay ramas completas de la sociología que se están encargando
de abordar sistemas complejos, interacciones complejas. Esto parece un cuento, digamos, increíble, pero es que el Estado siempre llega tarde, digamos. Esto se emplea todos los días en las transacciones comerciales, en la confección de matrices de riesgo, por ejemplo, para no autorizar compras en las tarjetas de crédito. Lo emplean los organismos de inteligencia para ver dónde pueden meter la lupa cuando cruzan enormes cantidades de llamados telefónicos. Lo que quiero decir es que así como se emplea para el terrorismo con los teléfonos y las tarjetas de crédito para que no nos desviemos en el uso lícito de las tarjetas, también se puede emplear para estos delitos tan complejos. Con esto voy a terminar para no aburrirlos más. Yo espero que esto dé resultado, que esta estrategia sirva para incrementar la eficiencia del Ministerio Público Argentino en los casos que realmente le interesa a la Procuración que sean perseguidos político-criminalmente, que son los casos estrictos de lavado, en los que vemos que hay un déficit enorme tanto en Argentina como en el derecho comparado. Muchas gracias.